Bueno, entonces ya tenemos a 6 concursantes. Démosles unos minuticos, que avisamos. Buenos días. ¿Sí? ¿Te puedo decir una cosa? Cuéntame. Jefe, pues mirando todo lo que yo tengo, hablé con la empresa y me dice que el contrato lo tengo hasta el 3. Entonces tú me dirás, ay, me puse a correr y me... Déjame terminar acá y ya ¿Y miramos. ahorita hablamos? Sí. ¿Sabes? ¿Cómo sigues? ¿Quién te comió? Bueno, perfecto. Sí, me parece perfecto. Bueno, muchachos, listo. Entonces, entremos de una en sesión. Bueno, iniciamos entonces. Le damos la bienvenida a todos. Venga, a ver, saludamos a don Emanuel Meneses, buenos días. Don Nicolás Patiño, buenos días. Necesito confirmar al ministerio que solamente 2 entidades. Emanuel no está. Buenos días, Emanuel. Camilo Hernández. Camilo Andrés, buenos días. Buenos días, profe. Nicolás Patiño, buenos días. Sebastián Gómez, buenos días. Buenos días, profe. Sergio Moreno, buenos días. Buenos días, profe. Juan Castro, buenos días. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Neftalí, buenos días. Buenos días, profe. Nicolás Rojas, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, muy bien. No se encuentra en sala Emanuel y Nicolás. ¿Me confirmas, Juan? Fuera tan amable, viejo. Y Adriana. Profe, que Miguel ya entra. Sí, ella de pronto entra, pero entra. Estos chicos se conectaron, pero quién sabe para dónde se fueron. Dicho que ya va a conectarse, que no sé qué es que tiene la conexión mala, no sé. Sí, no, está molestando bastante la internet, es cierto. Ahí la podemos excusar, no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces, el día de hoy iniciamos a hablar apenas un tema grueso, denso, ya teniendo en claro una serie de conceptos que hemos venido clarificando y evaluando para que efectivamente podamos ir interpretando lo que necesitamos interpretar, necesitamos entender, necesitamos obviamente masticar paso a paso. El tema de las redes es un tema denso, es un tema
extenso, no es complicado, no es nada difícil, es un tema realmente simple, pero pues obviamente tiene mucha tela para cortar. Trataremos de hablar de lo máximo para que podamos entender, para que podamos dar claridad en la situación de lo que estamos trabajando en la actualidad, porque lo importante es que logremos concretar ese concepto y esos conocimientos en la vida real. Eso es lo más importante. Entonces, les comparto pantalla para que veamos acá el tema. Ayer les dejé en plataforma, efectivamente, el trabajo y los contenidos pertinentes. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, sátira, reproche, insinuación. Buenos días, profe. Qué pena, es que no me quería entrar a la sala. Hola, Nico, ¿cómo estás? No te preocupes. Sí, está un poco complicado el día de hoy. Tranquilo. Sí, gracias. Ok, gracias. Falta de Manuel, que también está ausente. Está, pero no está. Está como la computación cuántica. ¿Es o no es? Llegó Fernández. Bien, entonces acá tenemos redes cableado estructurado, el curso. Entonces ahí le dejé el contenido de la sesión 2, lo que vimos el día de ayer, y su taller y su foro y los demás elementos. ¿Ok? No me lo está dejando de ver, pero activémoslo por acá para que me lo deje ver. Y les muestro, listo, acá estaría el contenido de la sesión 1. Bueno, imagino que ya participaron en el foro de la sesión 1, ¿cierto? Están ahí ya participando. El taller número 2 es simple, simplemente vocabulario, de lo que nos hace falta bastante tener en la cabecita para poder interpretar, poder preguntar, poder masticar. Entonces es un taller muy simple, en el formato que les envíe, elaborarlo adecuadamente, con su portada, con sus elementos básicos de la presentación de un trabajo escrito, ¿no? Tienen plazo hasta el día, yo le coloqué 25, pero realmente es el 26. Entonces no hay lío. Ya subieron 3 personitas, me parece perfecto. Bien. Entonces no hay ningún inconveniente. En ese orden de ideas, entonces pasemos a nuestro contenido del día de hoy. En este tema, pues efectivamente hablaremos bastante sobre las clases y tipos de redes, conociéndolas apenas, empalmamos algunos conceptos que nos van a permitir enriquecer toda la línea que nos interesa, cómo comunicarnos, cómo tratar la data, cómo enviar, cómo recepcionar, cómo identificar una tipología, las características importantes, cómo llegamos a estructurar todavía, pues miraremos qué elementos requerimos para estructurar una red, un tipo o una clase de red. Hay que saberlas identificar adecuadamente porque obviamente dependiendo su ubicación y dependiendo su necesidad, pues se establecerá una clase y un tipo de red. ¿Ok? Los tipos de red están dentro de las clases de las redes. Ya lo masticaremos más adelante adecuadamente. Como es bien sabido por nosotros, pues las redes interconectan, conectan toda clase Profe, buenos días. Hola, caballero. Emanuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Dónde Profe, estabas? ¿ya llamo lista? No, todavía no. Estaba esperando a que te conectaras. Yo estaba conectado ahí, pero ¿dónde estaba? ¿Tomando tinto? No, hasta ahorita me dejó el ingreso Sí, del sí, sí. Zoom. Estaba un poco complicado el día de hoy. No sé por qué. Esa es parte de precisamente lo que vamos a aprender a entender, si es la frecuencia, si es la latencia, si es el ancho de banda, si es una serie de elementos que efectivamente nos van a permitir identificar y tener un concepto claro. Si son de pronto elementos de conectividad, si es el ambiente, si es el entorno, todo eso hace parte que ver. Si efectivamente yo estoy conectado vía inalámbrica o vía por cable y si me están llegando 100, pero realmente estoy por inalámbrica y estoy a 500 metros del punto origen, pues todo eso hace parte de lo que tenemos que evaluar. O pueda que esté a 100 metros, pero la red que tengo solamente tiene capacidad para extender el Wi-Fi 50, 60, 80 o de pronto de pura casualidad 99.99. Entonces son pequeños análisis que ustedes como técnicos y expertos tienen que dar esa justificación y esa razón de ser. ¿Ok? Desde ese punto de vista, entonces las redes nos van a permitir conectar el elemento A, el elemento B. ¿Para qué? Para comunicarse. ¿Para qué? Para transmitir. ¿Para qué? Para enviar datos. ¿Para qué? Para recibir datos. ¿Para qué?
para establecer comunicación bidireccional, unidireccional, para copiar información, hacer backups, asegurar la información, etcétera. Entonces, esas son las redes. Fíjense que abarca un universo bastante gigante y nos permite conectarnos a nivel mundial. Estando aquí, divinamente podemos estar en línea con Tokio, divinamente estamos en línea con Shanghái, sin ningún inconveniente en los mismos procesos de latencia que tengamos, la frecuencia de esa latencia, ¿en cuánto se demora? Pues pueden ser segundos, microsegundos. Todo depende del Wi-Fi que tengamos, todo depende del ancho de banda que manipulemos, todo depende del cableado que tengamos, todo depende de las vías microondas que estemos utilizando en ese momento. Entonces, esas son las razones de nuestras redes, efectivamente. Y primordialmente para comunicación, para conectar simple y sencilla dos o cualquier cantidad de elementos, dispositivos, dentro de los cuales obviamente tenemos que tener en cuenta que son los famosos PCs. Eso no lo saquen de su radar. Bueno, las clases de redes efectivamente se definen por su extensión de cobertura. Ustedes toman apuntes como mejor les convenga, ¿no? Yo, a pesar de eso, también dejo las diapositivas, pero igual amplío los temas en cada uno de los apartados para que ustedes tomen los apuntes necesarios del caso. No se confíen solamente con lo que está en la diapositiva. Ay, que usted solamente escribió en la diapositiva hasta la coma. No, no, no. Recuerden que yo amplío el contenido de cada uno de los apartados, de cada uno de los temas. Bien, entonces las redes efectivamente se clasifican desde su extensión, de su cobertura, ¿cierto? Pues efectivamente le estamos dando una comunicación a diferentes puntos o en un punto específico o a nivel global a muchos elementos, a la conectividad. Y esa conectividad, una cosa es tener comunicación, otra cosa es tener conectividad. No confundamos la comunicación con la conectividad. ¿Sabemos qué es conectividad, Juan Castro? ¿Cuál es la diferencia entre conectividad y comunicación, Juan Castro? Pues es que una cosa es estar, digamos, en este ejemplo, una cosa es que dos teléfonos estén enlazados, no sé, vía Bluetooth, y otra cosa es que era conectividad y que era la otra, profe. Conectividad y comunicación. Bueno, y otra cosa es que entre los dos teléfonos estén, no sé, intercambiando información o datos. Sí, perfecto, perfecto. Ese es el concepto. Lo arreglaste en el último segundo, perfecto. Estén intercambiando, transmitiendo datos, enviando datos, recibiendo datos. Y la conectividad es como lo acabas de decir, estén debidamente enlazados. Sí, yo estoy conectado con el teléfono, con el PC, con etcétera, con la tableta, pero hasta ahí no hemos hecho sino simplemente un enlace vía microondas, vía inalámbrica, vía Wi-Fi, vía cableado, etcétera, pero hasta ahí. Y ya cuando comenzamos a transmitir, a enviar datos, paquetes de datos, intercambiando elementos, ahí se convierte en comunicación. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que tener claritico ese concepto porque algún día un usuario en cualquier empresa le va a decir, es que mi computador no se comunica con el otro. No, no, se comunica, no está debidamente conectado. Y para conectarse efectivamente necesitamos una serie de protocolos, de permisos, de normas, de reglamentos. Así como que cuando nosotros de manera sencilla y simple vamos a subirnos a un taxi, a un taxi, pues tenemos que preguntarle al señor, voy para tal sitio. El señor de pronto me dirá sí o no. De pronto, efectivamente, hay que saludar, muy buenos días, ¿cómo le va? Yo me encuentro con cualquier persona ahí, muy buenos días, ¿cómo le va? Esos pequeños protocolos que para nosotros parecen simples, tontos y estúpidos, resulta que no son ni tontos ni estúpidos, son realmente la esencia del ser humano, la esencia de los diferentes resultados de las acciones que estamos llevando a cabo. ¿Qué acción estamos llevando a cabo? Conectar dos aparatos, unirlos técnicamente, para que puedan felizmente intercambiar información. Cuando yo puedo ir al lado de un Transmilenio, me siento al lado de otra persona y pues simplemente estamos ahí
juntos, mas no estamos ni intercambiando palabras porque no nos conocemos. O sea, no hemos hecho ninguna conexión y como no hemos hecho ninguna conexión, porque no hay nada en común, porque no nos conocemos, porque él es de una, bueno, de diferentes estructura mental y yo soy de otra estructura mental, pues no tenemos por qué llegarnos a saludar. No quitaría de por más o de por menos decir muy buenos días, permiso, efectivamente, pero como la gente en este país tenemos prejuicios, entonces yo me siento al lado del otro, casi que le echo la maleta encima y pues simplemente, y si tiene de pronto el saco encima de mi silla donde me voy a sentar, me siento encima, ni siquiera le digo, qué pena, la acomoda mejor, porque nos ponemos berracos, esa conectividad no existe. Ya efectivamente establecemos conectividad cuando comenzamos a compartir algunas situaciones, algunos elementos que nos hacen común en ese instante y nos permiten establecer un diálogo. Entonces, a ese esquema de cobertura, de alcance, efectivamente se le denomina clase de red, la que efectivamente puede ser una red grande, una red mediana, una red pequeña, ¿cierto? Y entonces tenemos una serie de nombres que se han definido precisamente por su tamaño. Y por su tamaño en cuanto a extensión y en cantidad de elementos que pueden conectar y en capacidad de administración. Entonces está la cantidad de elementos, su tamaño físico de extensión y la cantidad de elementos que participan dentro del mismo. Entonces, a medida que efectivamente le vamos colocando más tamaño, pues supuestamente es porque vamos a conectar más elementos, ¿cierto? Entonces, eso nos daría un nombre específico. Las primeras redes, efectivamente, simples y sencillas, que no las coloqué acá, se denominan las redes PAN. ¿Cuáles son las redes PAN? ¿Saben cuál es la red PAN? Neftalí. Neftalí. Se me voló Neftalí, Dios mío. Estamos graves si nos dejan la clase. Neftalí, a la una. No, Juan, no está Neftalí. Señor, Hola, Neftalí. ¿Qué son las no, redes profe. PAN? Señor, ¿Qué son las redes PAN? uy, PAN. no, profe, me corchó. ¿Para qué le voy a decir que no? Me corchó. Perfecto, no hay lío, no te preocupes. Lo importante es estar ahí en la clase. Don Miguel Salazar, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. ¿Qué son las redes PAN, Miguel? Mm, creo que son la red de área personal. No. Pues bueno, la palabra área lo que pasa es que amplía un concepto bastante gigante. Entonces las redes PAN, como lo dice Miguel, son muy personales, son aquellas redes ni siquiera personales, son las redes que efectivamente permiten conectar solamente un número determinado, ni siquiera infinito, determinado de elementos que se pueden conectar un teléfono con un PC, un tableta, un PC con un televisor, un smart con una nevera, etcétera. Entonces, muy pequeñitos son aquellos elementos que se pueden conectar entre sí y generan automáticamente una red de comunicación, ¿ok? Y de conectividad automáticamente. Entonces, pero que no hacen más de allá del uso de conectarse. Sobre todo, en el Internet de las cosas es donde generamos muchos procesos de redes PAN. Recuerden que el Internet de las cosas permite conectar toda clase de dispositivos para establecer una comunicación y actualización de los diferentes elementos y recursos que tengan a cargo. Ejemplo, si la nevera tiene a cargo toda la comida, entonces tiene que estar muy pendiente de estarnos avisando si la leche se venció, si el mercado que ingresó en tal fecha está a punto de vencerse, está pasado, hay que gastar tal cebolla porque tiene mal tal sitio. Y si uno tiene un orden de la nevera, el nivel 1, el nivel 2, el cajón 1, el cajón 2, pues ahí automáticamente me va a decir que en el cajón número 1, donde metió la cebolla de la fecha tal, está a punto de perderse porque su duración son de tantos días y son de 10 días y llevamos 8. Por tal motivo le quedan 2. Eso lo hace el Internet de las cosas. Y me envía a mi teléfono, a mi PC, a mi WhatsApp, el mensaje y yo me estoy comunicando y ella me está comunicando sin que yo esté haciendo
una petición sobre esos elementos, ella está muy pendiente. La impresora que efectivamente está pendiente de recibir todas las señales que yo emita desde mis diferentes dispositivos, está pendiente de reconfigurarse automáticamente para estar pendiente de mi smart, de mi tableta, mi teléfono, mi PC, para recibir toda clase de impresión. Y si lo quiero imprimir o simplemente lo quiero, o de pronto está dispuesta también para escanear, está dispuesta para establecer una fotocopia, etcétera. Entonces, esos son los elementos que generan una red PAN. Simplemente 2, que 3, que 4, 5 cosas a lo sumo. ¿Correcto? Profe, una Bien. pregunta, digamos, sí o sí tendría que ser, digamos, por cable Ethernet, o de pronto se puede también por red inalámbrica, o la conexión va más que todo al wireless. La conectividad no importa, tenemos diferentes formas de conectarnos, vía inalámbrica, vía microondas, vía cableado estructurado, vía RJ45, vía fibra óptica, por Wi-Fi, por extensión de una red a través de un router. Sí, entonces no importa. Una Son pregunta, muchas formas, señor. ¿cómo hace que vía microondas? Claro, ¿Cómo es casi? no el microondas que tienes en tu casa, ¿no? No, 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 no. No, sino efectivamente las señales que tú sacas, que saca el radio de tu casa, tu teléfono, todos son microondas, son señales que se lanzan al espacio y son señales microondas, ¿ok? Lo que emite un satélite, entonces son señales microondas que siempre se recepcionan, se canalizan, como las que hacían comúnmente desde los tiempos antiguos, perdón, los radios de transistores con los cuales nacieron las diferentes señales de microondas. Entonces, desde allá viene. Claro, eso no se lo inventaron los radios, no, eso se lo inventaron precisamente las diferentes conectividades que se hacían en los primeros ensayos de comunicación vía satelital, ¿ok? Lo que hoy conocemos como vía satelital, pero realmente al satélite lo que saca, lo que envía y recepciona son señales digitales, señales microondas, ¿correcto? A eso se le Ah, ok, llama profe. microondas. ¿Y por qué el aparato que tenemos en casa se llama microondas? Bueno, se llama microondas porque efectivamente él emite una señal de vía microondas calórica, efectivamente a tal densidad que pretende cambiar la molécula de los elementos que tenga en la cajita, y haciendo un choque en los diferentes paredes de esa cápsula, automáticamente rebota la señal, y entre rebote y rebote, claro, eso es a millones de velocidades, va cambiando y modificando la molécula, la acelera de un pan, sobre todo el alimento, ¿cierto? Hasta la misma, usted meten de pronto una bolsa de papel lo que pasa con el maíz pira. Usted compra el maíz pira, lo mete allá y automáticamente explota. ¿Por qué el papel no le pasa nada? Porque el papel no es la molécula densa, es una molécula, me olvidó el nombre. Bueno, comestible, tiene un nombre propio. Entonces, esa molécula tiene la facilidad de poderse alterar más fácilmente que cualquier otro elemento. Cuando ya se choca contra un metal, pues automáticamente ese choque que no esperaba hacerse genera una chispa, y esa chispa es cuando efectivamente un microondas automáticamente enciende. Y por eso es que se calienta la comida, porque hay un rebote de ondas automáticamente a miles de microsegundos entre un punto y otro, y automáticamente alteran la molécula comestible, y es la que se va cogiendo un calor y ya uno lo saca hirviendo, caliente, al máximo, al mínimo. La misma agua efectivamente, como no tiene rebote, sino que permite pasar, ella permite pasar, pero al pasar está automáticamente alterando la misma molécula del H2O. Ahí es donde está el cambio y la transformación, la tibieza, la calentura y demás. Bien, entonces la comunicación, mi Profe, querida Adri, son por cualquiera de los medios que vimos. Dime, compañero. ¿cuál es el orden correcto para organizar las redes? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Sí, buena pregunta. El orden correcto es arrancando inicialmente, mi querido Emanuel, estableciendo un análisis. Eso es lo más importante, evaluar. Primero uno tiene que evaluar, analizar, mirar las condiciones, mirar los ambientes. Resulta que la mayoría de los ingenieros de redes, pues bueno, la mayoría no. Uno que otro ingeniero despistado
Pues simplemente dice, necesito que, señor ingeniero, conectar este edificio con los computadores. Eso dice el gerente, un boyacense que no sabe sino de billete, de recibir plata. Entonces, pues, viene el ingeniero y le dice, no, pues sencillo, listo, tiremos cable. No evaluó. Él cree que solamente es tirar cable. Ni siquiera evaluó que el edificio era apropiado, debidamente encerrado para transmitir la señal vía microondas o vía Wi-Fi o para unos ¿No repetidores. analizó ni estructuró el lugar donde iba a instalar eso? ¿Qué? Totalmente de acuerdo. Entonces, ahí simplemente empezó a tirar cable. Y cuando terminó de tirar cable, efectivamente se dio cuenta que tenía que haber pensado en una topología. Dijo, ay, pero ¿qué topología quiero montar acá? Entonces, ahí es cuando comienzan las fallas y comienzan los parches. Y ahí es donde, igual, ustedes los programadores tienen que establecer lo que se llama primordialmente, ¿qué? ¿Un qué? ¿Qué hacen antes de comenzar a trabajar? Solucionar. Resolver. Investigación previa. Un análisis previo, un levantamiento de información. Pero digamos, Señor. hoy en día muchas empresas, digamos, ya tienen los planos y ya más o menos saben por dónde van a tirar todo, ¿sí? Pero ojo lo que tú dices, ya tienen. O sea, ¿qué hubo? Un análisis previo. Investigación. Un análisis previo. Una investigación. Que no la haga yo, sino simplemente me la compartan como cuando hacen una tarea. Ya me hicieron una tarea, yo simplemente llego, tal, la miro, perfecto, listo, bien. Y ya. Pero ya hubo un levantamiento, ya hubo un análisis, ya hubo una verificación, ¿sí o no? Entonces, eso es el primer paso entre los diferentes pasos que tenemos que tener en cuenta, mis queridos pan de trigo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, por su alcance, por su extensión, por su cantidad de elementos, entonces clasificamos a las redes. ¿Cómo las clasificamos? En redes LAN, MAN y WAN, ¿correcto? Esa estructura es por su tamaño, por su cobertura, ¿correcto? Entonces, ahí le estaremos conectando cualquier cantidad de elementos. Claro, si ahí también hay un límite específico, no significa que a una red LAN le vamos a colgar 100.000 computadores, no, porque no aguantaría. Ya veremos un número más o menos aproximado de capacidad. Dentro de ese esquema de poder establecer la red LAN, MAN y WAN se crean casi que automáticamente, pero son, ¿cómo le dije? Son producto de una estructura de diseño y levantamiento de información automáticamente. Una empresa, cuando necesita montar una red, pues automáticamente necesita que todas sus dependencias, todos sus departamentos tengan comunicaciones, ¿cierto? Entonces necesita compartir información internamente, llevar de aquí para allá y que le quede mucho más fácil el patinaje en lugar de cada persona pararse de su silla o que exista un patinador llevando documentos que fácilmente se pueden transportar a través de la red. Lógico, con los tiempos hemos venido cambiando un poco el chip, pero pues todavía tenemos mucha gente que no ha logrado adaptarse a las TIC y le cuesta todavía un poco difícil confiar en enviar un documento, enviar una tarjeta, una cédula, porque las inseguridades que nos han dado las diferentes líneas de comunicación, los diferentes medios de comunicación, perdón, los diferentes medios de comunicación no han sido sanos, han sido muy inseguros. Pero claro, muchas veces es por falta de conocimiento y de asesoramiento. Pues una personita, un boyacense por allá en la finca, ¿qué va a saber de que toca montar un cortafuegos? ¿Sí? Un firewall. ¿Qué va a saber de que toca montar un proxy? Ni idea. El tipo simplemente le llegó su PC, le llegó su teléfono y él comienza a chatear y a comunicar y a enviar. Y pues obviamente él no sabe de eso. Es por simple comunicación, divulgación. Claro, la información ya está en Internet, pero el pobre tipo no tiene Internet. El pobre tipo apenas se está acercando al mundo del conocimiento. Y a la persona que le preguntó, lastimosamente, el tipo estaba por la ansia de venderle hacer el negocio, sacar la platica y ya, pero no lo asesoró. Y es ahí donde la gente pierde la camisa, porque en lugar de haberlo casado, es lo que hacen los concesionarios. Hoy en día los concesionarios, el problema no es vender carros, ¿no? Eso es chimbo. Hasta yo como ingeniero vendo carros. El problema es mantener un negocio de soporte técnico. Ese es el verdadero negocio, porque comienzan a decirle que hay que cambiar el aceite, a la manguera, la chumacera, el cableado, la pera, la yugular, todo lo hay que cambiar y hay que limpiar y hay que hacerle soporte. Y ahí está el negocio. Ese es el verdadero negocio.
Porque una empresa puede vender, como lo vendía Ford en sus momentos determinados, 300, 2000 carros mensuales. Pero efectivamente, claro, todavía estaba el mercado creciendo y habían 1.000 millones de habitantes, no todos con capacidad, pero sí tal vez el 1%. Y 100.000 personas, pues será una tonelada. Entonces, pero el negocio no estaba ahí, el negocio estaba en comenzar a prestarles asesoría, cambiar la cojinería, a la gente le gusta colocarle pendejaditas, ¿sí? A los carros. Entonces comienza a colocarle que la rosita, que el monito arriba, que una cantidad de cosas, pero eso vende también igualmente. La Entonces, personalización. la personalización, sí, pero pues efectivamente hay cosas tan estándares que, imagínense un Mazda del último modelo, ¿yo qué le voy a cambiar a esa belleza de carro? ¿Será que le coloco mejor una aleta adicional por la parte superior o por la parte de abajo? No, ese es un Claro, carro que, profe. que Es que está, hay mucha gente que los compra para diseñarlo, ¿sí? Para personalizarlo, como dice Adriana. Digamos, ya bueno, tienen más o menos la molécula o el modelo, cómo lo van a diseñar y les queda bien. sí, no, yo en esa discusión no me meto porque sí, tienes toda la razón. La verdad sí es muy cierto. Entonces, efectivamente, eso pasa. Pero pues obviamente el 99.99% no lo hace, porque pues en el caso mío yo compro un carro pues para verlo y sentirlo porque fue probado aerodinámicamente, con sus diferentes características, con sus seguridades elementales. Es factible que yo le coloque una aleta adicional al carro y resulta que en una velocidad de 150, 180, de pronto el viento me juega una mala pasada porque ¿qué hacen los aviones? ¿Por qué le colocan aletas pequeñitas? ¿Será de juguete? No, es para que efectivamente cambien la línea, la forma, la dirección del avión y lo pueda hacer girar, rotar, etcétera. Y entonces Para luego la gente estabilizarse tiene... más. Exactamente, sí, señor. Y la gente tiene accidentes por alguna razón de esas. Todavía se está estudiando, que ya efectivamente se han dado cuenta de que muchos de los cambios que no son debidamente aerodinámicos, ¿cómo se llama? Aeroestáticos, aerodinámicos, pues efectivamente hacen cambiar la dirección, la estabilidad del elemento. Eso está probado físicamente, ni siquiera científica, eso es por física. Entonces, eso mismo pasa en los procesos de las redes. Cuando no se hace una buena evaluación, una buena verificación de las condiciones, hasta el clima, uno tiene que evaluar, porque recuerden que la densidad de la temperatura, el calor, todo eso influye, no crean que no. Entonces, cualquiera diría que mi computador funciona idénticamente igual aquí en Bogotá que en Cali. Y mentiras, puro cuento. El La computador densidad puede... del aceite cambia o los componentes cambian por el calor. Lo que pasa es que la gente trata como de personalizarlo a que se vea bonito por fuera, pero no se da cuenta que de pronto le está cambiando algo de su funcionamiento. Totalmente de acuerdo, Adri, si eso es 100% seguro. Y eso es parte de lo que uno pues tiene que evaluar. Más no significa que no se le pueda hacer, como cuando la gente, yo a veces he llegado a tener computadores en mi mano de personas que lo tienen forrados en peluche. Yo digo, Dios mío, pero ¿cómo? Entonces les digo, no, eso no se puede hacer porque se sobrecalienta el procesador porque necesita respirar, porque necesita refrescarse. Ah, bueno, entonces le voy a comprar un ventilador y le colocan un panel por debajo de ventilación y le dejan el peluche. Bueno, entonces, bueno, nada que hacer. Esas son cosas, pero obviamente ese es un 0.5%, ni siquiera alcanza el 1%. Pero pues obviamente gente con capacidad económica que si se le daña, pues listo, no hay problema, compremos otra máquina. Entonces, eso es, pero ocurre, todo en la vida, en este mundo ocurre, en este sagrado corazón del mundo y de Colombia especialmente. Entonces, las redes LAN, efectivamente, es entre las diferentes clases de redes es la más pequeña. Pero pues la más pequeña se refiere a que le da cobertura a una empresa de más o menos unos 300 empleados, o sea, ese es el tamaño, ese sería la red. A pesar de eso, pues existe, se llama red de área local, network, que significa red, que ya lo deben de saber, perdonen que les diga, pero pues ahí les digo, ¿cierto? Es un sistema de interconexión entre ordenadores, diferentes elementos, dispositivos, periféricos, que en diferentes puntos y distancias próximas se hacen conectividad. ¿Para qué? Para intercambiar, para enviar, para recibir, para recepcionar mensajes.
Venga, que no me va a quedar sin batería porque los puedo dejar estar dejando abandonados. Uy, sí. Espere, me bajó la temperatura. Un momentico, me conecto con calor. Bueno, entonces la red del DAN, red de área local, es en tamaño de una empresa mediana de 300 empleados máximo, ¿cierto? Donde puede instalar más o menos unos 300, unos tantos 50, 100 nodos, ¿correcto? Que le permitan distribuir cada una de las diferentes líneas de comunicación que extiendan. Se le puede conectar lo que usted quiera, tabletas, periféricos, vía inalámbrica, vía Bluetooth, vía microondas, vía Wi-Fi, como quiera. Usted la puede segmentar de tal forma. Aparte de eso, también la puede segmentar por zonas donde la zona A solo se comunica con la zona B o la zona C no tiene acceso sino únicamente dentro de las 10 máquinas del departamento de compras. Entonces solamente ella puede ver hacia el exterior, o sea, hacia los demás departamentos, pero ningún departamento puede verla a ella. Eso también se puede establecer. Y sigue siendo una red de LAN, ¿ok? Todo el conjunto. Cuando se llama una intranet, cuando se denomina, ¿se han escuchado la palabra intranet o no? La página como, digamos, de la empresa es como la principal, donde están conectadas como los gerentes, bueno, digamos lo que, la información interna de la empresa más no externa para el público. Es correcto, sí. Entonces, se denomina una red intranet que aparte de tener su propia segmentación, la red LAN permite establecer una comunicación global entre todas las 300 personas si las existieran. Y esa comunicación es para efectivamente compartir algunos recursos más de comunicación que de dispositivos. Si se quiere, también se puede establecer una disposición de los recursos, o sea, impresoras, tableros, televisores, cámaras y demás características, pero pues primordialmente la intranet está hecha para el trabajo de la recepción de las redes sociales, de los mails, del envío y recepción de datos, de archivos, etcétera, etcétera, ¿correcto? Bien, esa es la red LAN. La red WAN, efectivamente, es una red metropolitana, digamos que da cobertura a una ciudad grande, pequeña, pues es una red WAN. Así podemos estar hablando de Bogotá, que tiene 8 millones de habitantes, de los cuales todos tienen capacidad de por lo menos unos 3.5 millones de comunicación. Los demás no, pero pues están diferentes regados. Entonces, desde las 220 hasta hasta USME, pues existen dos usuarios, dos clientes que comparten información. Entonces, estamos hablando desde la 220 hasta la menos, allá sería como la menos, ¿qué sería por allá? Como la 120 sur. Entonces, estaríamos hablando como de 300 cuadras de movilidad, tanto del norte a sur como de oriente a occidente. Entonces, se pueden conectar. Y esa cobertura es lo que se le llama el alcance y el tamaño. En ese caso sería WAN. Dentro de la empresa, dentro de la ciudad de Bogotá, dentro de la metrópoli de Bogotá, pues existen empresas. ¿Cuántas empresas? N cantidad de empresas, 1.000, 2.000, 3.000 empresas. Y todos, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos intercambian información. Entonces salen de su red LAN y comparten comunicación en la red WAN, ¿correcto? Pero claro, eso no es que esté a la medida que yo saco la mano o mando un mensaje y me voy a conectar a la red WAN. No, efectivamente existe una red mundial de Internet que automáticamente va concretando y empaquetando en su debida zona y comunicación esa clase de conectividad y de tipos de clases de redes, perdón. Bien, entonces la red WAN de área metropolitana
es una red de computadores que que cobija varias redes locales, o sea, varias redes LAN, ¿cierto? Mi lapicito, ¿dónde está? Acá está. Entonces, de aquí ella recibe unas 2, 4, 5, 10, 20 redes LAN sin ningún inconveniente. Entre más reciba, pues más fuerte es esta red WAN, ¿correcto? Bien. Por otro lado, tenemos la red de MAN. ¿Qué será la red MAN? ¿Alguien sabe qué es la red MAN? A ver, de a uno, que todos hablando al tiempo. Sebastián, cuénteme, que está callado. Señor, ¿Qué es una red MAN? no, me No, corchó. no es la del MAN, es Germán, ¿no? Que quede claro. Me corchó, por qué pena. Dale, vale. Es una Juan, red metropolitana. Ay, no, mundial, ¿sí? La red metropolitana es nuestra red WAN, ¿correcto? Entonces, vamos a ver los ejemplos de las diferentes clases de redes para que tengamos claridad del ejercicio. Aquí vemos una red PAN, efectivamente, conectando los diferentes elementos que se comunican entre ellos. Aquí no hay interferencia del ser humano, sino de ellos automáticamente se conectan, piden los protocolos, comparten. Claro, pues uno de cuando en vez da el orden, da enter, dice voy a conectarme con la cámara fotográfica y le descarga o le descarga, porque pues también puede subir datos, pero pues primordialmente se descargan datos de la cámara. Enviar datos del PC a la impresora, enviar datos de un PC a otro PC, enviar datos de un PC a una estación digital, a un televisor, de un control, etcétera. Entonces, por eso se llama Red PAN, la que permite conectar dispositivos y elementos básicos para establecer una pequeña comunicación para algún concepto muy lejano, no, medianamente de Internet de las cosas, ¿correcto? Que establezcan que no tengo papel, la impresora le puede avisar al computador, no tengo papel, la cámara le puede avisar al PC, no tengo la tarjeta, no tengo almacenamiento, etcétera, etcétera, ¿correcto? Bien. Luego Profe, tenemos... ¿cuál es el significado de PAN? Vea, mire que no lo he... Personal... usuario adapter. Pero se le busca, hermano. Venga, lo buscamos rápidamente. Para eso está viejo Google. ¿Tiene ahí Google abierto o no? que sí hice como área. Sí, una área pequeñita, una pequeña área pequeñita, que es la red pan. Dícese, personal network en español, red de área pequeña, personal. Una red de área personal. Es así de sencillo. Una red de área personal. Esa es la red PAN. Volvamos acá. Bien, entonces sigamos. Luego tenemos la red LAN, efectivamente. Esta red LAN se conecta en 2, 3, 4, 5 máquinas de una empresa. Le conectan los diferentes elementos, 100, 200 usuarios y un máximo de 300 usuarios, y está conformada por una red LAN. Tiene un lugar específico, un sitio específico, una empresa, un centro comercial, ¿cierto? Si todos se conectaran, ¿no? Obviamente, porque en un centro comercial, pues realmente no existe una... aquí en Colombia todavía no somos muy inteligentes, no somos muy prácticos. Entonces, obviamente, esa clase de compartir recursos y elementos todavía no es parte de nuestro rigor, porque aquí en Colombia somos muy avivatos. Entonces, si me conectan a una impresora, pues magnífico, porque yo imprimo, pero jamás compro tinta, jamás traigo papel. Entonces, obviamente, hace parte. Porque tampoco hay una serie de políticas y normatividad que queremos aceptar o que de pronto divulgamos en su debido momento. Si la administración desde un principio dijera, quien imprima o envíe a imprimir, automáticamente se le carga al local. Pues sencillo, como la red puede identificar la IP de donde salió, pues simplemente cuando salga se le coloca en la parte inferior el nombre de la IP y pues automáticamente se lleva un control. El contador de la impresora, el contador de la red. Bueno, pero pues todavía eso, aquí en Colombia no tenemos esa capacidad de poder ser un poco amigables con ese tema.
La red LAN, como se dan cuenta en este ejemplo, ella sale de su medio y se conecta a una red WAN, ¿cierto? Entonces aquí en esta red WAN pueden haber conectadas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15 redes LAN que conforman la red WAN, ¿correcto? O sea, la red WAN técnicamente no nace solita, no se crea, no la planeamos, ¿sí? Salimos al medio porque aquí en Bogotá tendremos la red WAN de la alcaldía, tendremos de la red de así de algunos de los impuestos de Bogotá, de algunos elementos básicos, pero a nivel privado, no, creo que no haya a nivel privado una WAN. Las WAN que existen son del Estado, ¿correcto? Y las LAN sí, pues privadas y públicas y todo lo demás. Eso sí, no habría cuento. ¿Listo? Bueno, seguimos con, volvemos pantalla. Sigamos con las redes MAN. Entonces, a nivel metropolitano de área local, efectivamente, entonces tenemos esa conexión donde se conectan todas las diferentes redes posibles y existentes a ese nivel. Por último, tenemos las redes WAN que conectan y cobijan todas las redes metropolitanas, dándole alcance y la construcción de una red WAN. Son a nivel mundial, son a nivel de proceso. Y aquí vemos un ejemplo de las diferentes estructuras, de las diferentes clases de redes que pueden ser interconectadas. Una red de LAN pequeñita, de una empresa, de un edificio, de unas oficinas, pueden ser 5 máquinas, no importa, es una red LAN. Una empresa, hay veces una empresa tiene en un solo local 5 máquinas, 5 computadores. Entonces, esa es una pequeña red LAN interna, ¿correcto? Esa red LAN automáticamente sale al mercado y se conecta con una red MAN y esa a su vez se conecta con una red WAN a nivel satelital, microondas, cableado, bueno, los medios que se dispongan para ese ejercicio, ¿correcto? Y todas están amparadas bajo el manto de la Internet, la red mundial de redes, ¿ok? La Internet que cobija, conecta, estructura, que no tiene un origen, que no tiene una salida, que no tiene un fin, que no tiene un inicio. Actualmente no tiene un inicio. Habrán algunos países que tienen un control total masivo, como Estados Unidos, sobre muchos elementos de comunicación que al bloquearlos automáticamente, pues, entre comillas, quedamos debidamente desconectados. ¿Pero por qué? Porque aquí en Colombia, pues, no tenemos unos servidores que estén prestando un servicio. Entonces, aquí en Colombia y en Bogotá especialmente, hay servidores. En Medellín hay servidores de almacenamiento en la nube. Pero técnicamente no estamos prestando ningún servicio, como las redes sociales, como las comunicaciones de una empresa, como la conectividad de algunos dispositivos, de algunos elementos. La banca de pronto, al desconectarse el país del resto del mundo, factiblemente siga funcionando entre ciudades a nivel de mar, ¿cierto? Pero no podría tener conectividad con el resto del mundo, con la bolsa y con los demás elementos que necesita estar evaluando para establecer sus finanzas y sus negocios, ¿correcto? Bien, entonces, teniendo claridad meridiana sobre las clases de las redes, pasamos al tema de los tipos de redes, ¿cierto? Entonces, los tipos de redes efectivamente se concretan esa razón de su estructura, a esa razón de su forma, a la razón del esquema de poder compartir información. Entonces tenemos una topología de bus, una topología de estrella, una topología, mira, una topología de bus, de estrella, de anillo, de árbol, de malla, de doble anillo, mixtas entre anillo y lo que quiera. Aquí se colocó un ejemplo entre anillo y árbol, pero puede ser entre bus y anillo, puede ser entre anillo doble y anillo sencillo, puede ser entre anillo y malla. Eso no hay problema la forma que uno lo establezca. Y lo define es por alguna situación. ¿Por qué? Porque hizo un levantamiento previo de los datos.
Entonces, cuando se construye una topología, un tipo de red específico, si fuera bus, es porque efectivamente necesita una comunicación de escala, punto a punto, que efectivamente se cumplan ciertos requisitos de comunicación y de cumplimiento para poder compartir datos, para poder compartir información. Entonces, efectivamente, se establece una red de buses. ¿Qué características? Estas conexiones serían por cable, ¿sí? Sí, puede Todas. ser. Estas, así como están pintadas, son por cable, efectivamente. Correcto, sí. Técnicamente, la conectividad Wi-Fi establecería una estructura tipo malla o tipo árbol, ¿correcto? O estrella, en un momento determinado. Si lo guiaríamos todos los servicios, los centralizaríamos, podemos de pronto, para que vía Wi-Fi se convierta en estrella, ¿cierto? O vía remota, entonces tendríamos que todos los servicios, ¿y qué son los servicios? El uso del Internet, el uso de la conexión, de la entrada, de la salida, de usuarios, de consulta, todo va a través de un servidor. Entonces, ese servidor es este ente central que está acá. Entonces, él, si nadie le pide permiso, así sea Wi-Fi, este señor cliente no puede consultar absolutamente nada. Entonces, el servidor... El esquema sería como importante por las fallas y por los permisos. O sea, Sí, que cuál pues sería como mejor. todas son mejores y todas son buenas. Todo depende, vuelvo y digo, Andrea, por tu inquietud me parece pertinente, por el levantamiento de información. Uno puede llegar a recomendar, claro, decir, no, mire, una red de bus que va conectada punto a punto, efectivamente, podemos, de cualquiera de ellos, puede ser el servidor, cualquiera. Uno puede cambiar de servidor automáticamente para tomar el control de administración, ¿cierto? Y pues, pero obviamente la ruta que tiene que seguir la información es muy lenta, es muy, pues no muy lenta, comparada con el resto, pues es bastante lenta, ¿correcto? Cuando uno habla de lento, de pronto dice, ay, es que eso es lento. No, pues comparada con las demás, es lenta. Si no hubieran las demás, sería veloz. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, aquí, ahora, si es de bus, depende de la estructura del edificio, depende la distribución de cada punto, de cada nodo, como está, en dónde se va a ubicar. Entonces, pues ahí montaríamos rápidamente una red de bus, ¿sí? Con lo que necesitan compartir, que la estación 1 tenga que enviar información a la estación 2, y la 2 a la 3, y la 3 a la 3, o de pronto 1, 2 y 3, y de ahí parten a la 4, 5 y 6, ¿sí? Por decir algo, estoy inventando, pero puede ser parte de una nave. Entonces, si es un orden de ese estilo, tendría que ser un bus. Pero también podemos pensar en un anillo, entonces donde va sincrónicamente, obligatoriamente, pero aquí no le obligaría. Entonces aquí, ¿qué pasaría? Si el señor, coloquémosle acá, vamos a colocarle aquí un nombre y un usuario, acá, si el señor a este coloquémosle el señor B, a este coloquémosle el señor C, a este coloquémosle el señor X, a este coloquémosle el señor Z, y a este coloquémosle el señor D. De pronto el señor D tiene que ir ordenado, el señor, bueno, en orden de la base. El señor, a ver si tengo aquí algún recurso, sí, sería que va con esto. El señor A va en esta dirección, ¿cierto? Pero de alguna forma no se pudo conectar con el señor B, pues entonces él de una vez se conecta con el señor C, sin ningún inconveniente. No le tiene que pedir permiso al señor B para conectarse con el señor C, pero si él quiere también se puede conectar con el señor Z sin ningún inconveniente, porque fíjense que aquí está el centro de transmisión. Acá está el cable que transmite el centro de los datos, y a ese canal primordial se conectan todos. Entonces, en ese canal viaja toda la data posible, y ahí cada uno de las terminales, cada uno de los nodos, pues automáticamente extrae o envía o recibe o se comunica a través de ese cable central, ¿ok? Si alguno de ellos falla, digamos, falló este señor, acá, falló, fracasó, no interrumpa, que no, que fracasó el señor B, tampoco hay problema, no hay ningún lío, todos se siguen conectando automáticamente y sin ningún inconveniente.
Eso hay que tenerlo en cuenta en el levantamiento de la información. El tamaño, el espacio, el tamaño me da para montar una red de bus, o la estructura me permite montar una red de bus. Claro, ahora, cuando hablamos de red de bus, no significa que tengo que tener sobre una mesa rectangular las terminales montadas, no. Puede ser en el piso número 1, monto la estación, bueno, ya ahorré, la estación A. En el piso número 2, monto la estación B. En el piso número 10, monto la estación C. En el piso número Más o 5, menos, digamos, como un cuarto de computadores, una sala. Ahí estaría en bus. el bus sería el que reparto por una canaleta central que facilite a todos conectarse dentro de ese edificio o dentro de esa casa. ¿Sí ves? Entonces yo monto una canaleta central, un cable central, llamémoslo, no canaleta, perdón, un cable central, y a ese cable, como el agua. ¿Se han visto que el agua pasa por todas las habitaciones de la casa? Pero es que existe efectivamente una línea que técnicamente casi podía ser en anillo, pero realmente no es en anillo, porque realmente pues, tendría que ser, no, aquí no hay la figura más o menos, porque si en la habitación A no hay agua, pero sí le está llegando a la habitación B, entonces el cable, el cable, Cae desviarlo. exacto, el tubo central le permite alimentar los demás puntos sin que se interrumpa, a menos que yo le tenga un registro, sea un bloqueo en cada una de los nodos pertinentes, ¿ok? Es una red que realmente hoy en día no es muy aconsejable por su estructura, porque se requeriría de mucho cable, porque se requiere de un buen espacio, porque a pesar de todo y sus bondades, es muy lenta en su momento de montarla. Es buena, pero realmente es como un poco lentica. La siguiente red, efectivamente, la siguiente red es la red de estrella. Corremos acá, esta maraña. Listo. Entonces, la red de estrella es una red que está debidamente centralizada, tiene un servidor primordial, una máquina, un PC central con unas características más avanzadas, con unas características bien estructuradas, bien definidas, que le permiten gobernar absolutamente a todos sus clientes. Entonces, este señor central, él gobierna a todos los demás. Nadie parpadea sin que el señor central se entere. Acá lo coloco. Este señor no puede parpadear sin que el señor central se entere. ¿Correcto? Bien. Si alguno de estas terminales fracasa, digamos fracasó esa terminal, se anuló, ¿cierto? No hay problema, que se muera. Así como dice la canción, que se muera el infinito, que se vayan, no importa. Los demás siguen funcionando, no hay ningún lío. El centro del universo soy yo, el señor servidor. Acá está. Este señor es el que manda la parada, ¿correcto? Entonces, a él se le debe toda la prestación. ¿Por qué? Porque él tiene los programas, porque él tiene el sistema, porque él tiene el control, porque tiene los permisos, porque él tiene los protocolos, ¿sí? Yo le puedo montar hoy en día ya lo que había antiguamente terminales brutas, ya no, hace muchos años dejaron de existir, porque se requería que los usuarios no fueran tan operativos, porque cuando nació el mundo de las redes, los primeros necesidades de los gerentes era simplemente que el usuario hiciera 3 cositas y ya. No, hoy en día no se requiere esa clase de empleados baratos, ni siquiera baratos, ni de a peso, son de menos de un peso. Entonces, esa clase de personas que se sentaban y hacían una carta y ya me iba para mi casa, no, ya no sirve, ya no funciona. Uno requiere hoy en día en una estación de trabajo, en un puesto de trabajo, en un nodo, una persona que esté evaluando, verificando, analizando, pensando, razonando, ¿sí? Entonces, a eso se refiere en esta clase de implementación moderna que más o menos, compañeros, el pensamiento de algo muy arcaico era la red de bus, que es muy sesgada. Entonces está muy dada a eso, que cada terminal hace su tarea y su función y me comunico con lo que está aquí por dentro de este cable, lo que me envíen, si no me lo envían, de malas y ya. No, la red de estrella efectivamente comparte recursos, le da permisos, los controla. ¿Por qué más? Porque él te permite que la impresora
de este señor que voy a marcar acá. Acá, bueno, cerrémoslo acá, taponémoslo acá. Este señor envíe constantemente imprimir. Después de 5 impresiones, el servidor tiene un contador y dice, me quieto, veneno. Solamente está permitido imprimir 5 elementos. Usted me está pidiendo, me está haciendo una petición para imprimir el sexto y el séptimo y el séptimo y el octavo. Entonces, comienza a hacer un análisis. El señor tal está haciendo desgaste de papel, está sacando información, está, bueno, todos los niveles de seguridad, porque seguridad no solamente es cuidarse del enemigo, no, seguridad también es cuidar los recursos, cuidar los elementos, el trato, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes como expertos en cableado y en redes y en software, pues tienen que tener eso en su cabecita, que no solamente le van a cuidar que no se le penetre un mal viento, no, también que utilice adecuadamente los recursos. ¿Por qué el señor que está aquí en rojo está utilizando el internet para constantemente chatear con los amigos? Que sea un chat, bueno, vaya y venga, 1, 2, pero es que ya pasa de un porcentaje inadecuado. Eso se puede controlar, eso se puede verificar, ¿correcto? Bien, es una red muy apropiada para un control de una empresa que permite configurar y adecuar adecuadamente sus recursos y sus servicios. En una empresa gubernamental, pues se requieren que existan redes de tipo estrella, porque usted sabe que los empleados del Estado, de la alcaldía, del municipio, de la DIAN, pues a ellos les dan papaya y si le conectamos con el Face, pues se quedan en el Face todo el día. Entonces hay que bloquear ese servicio, hay que eliminarlo para que no estén ahí pegados. Con el WhatsApp, a pesar de que el WhatsApp, ese caudal, esa cloaca de mensajería que hay en el WhatsApp, pues es una línea de comunicación muy eficiente hoy en día. ¿Se ha venido mejorando? Sí, ha venido mejorando su servicio, su seguridad, pero sigue siendo una porquería para poder mandar información sensible. O sea, uno manda un archivo de pronto normal, gubernamental, laboral, pero que no genere ruido. Porque si mando las claves de cómo producir la Coca-Cola a través de WhatsApp, pues adivine qué. Eso es delicado. Entonces hay que mirar qué se envía a través de esa red de comunicación, ¿ok? Por esa mensajería. Bien, ¿preguntas? Sí, habló, se me volaron. Buenas. Pues yo creo que es que, digamos, lo ideal sería que tuviera como una organización, tuviera una de estas, ¿sí? Pero por lo general uno va y mira y están todas desordenadas como una mixta, o a veces cuando se daña algo, se dañan varios, digamos, no hay conexión en este computador y uno va y mira y los otros 4 siguientes tampoco tienen conexión. Sí, lo Entonces, que y pasa es más que que todo en las más antiguas. más que todo en las más antiguas. ¿Por qué motivo? Porque seguramente que le pidieron cacao a algún parroquiano por ahí que dijo, no, yo le configuro eso. ¿Sabe cómo me gané yo mi primer millón? Cuando salí, o sea, hace como 90 años, a mis 90, yo hoy tengo 95 años. A mis 90, cuando salí de mis primeras de cambio de la ingeniería, por ahí desparchado, pues algún día alguien me conocía y me mandó llamar que yo era bueno y que tenía un poquito de conocimiento en el mercado y que me habían conocido, tal cosa, bueno, etcétera. Entonces me llamaron de Autogermana. Allá, pues, efectivamente, pues, obviamente que había un amigo que me dijo quién me recomendó y que, pues, que según él, yo era el teso para las cosas, para las redes. Entonces me dijo, mire, es que aquí, el hombre estaba en Alemania porque era uno de los técnicos de producción, de soporte ahí de los carros, y me dijo que pasara y me recomendaba ahí con la empresa, tal cosa, y que les arreglara y les configurara nuevamente la red que estaban fallando y ya una semana fallando. Entonces yo le dije, bueno, yo, hermano, yo voy, pero yo soy costoso. El man me dijo, no se preocupe, allá le pagan. Autogermana, pues era poderosa en aquel entonces. Pues yo fui y efectivamente apenas entré y miré la problemática, pues dije, no, aquí no hay nada. Aquí simplemente hay una máquina desconectada. Pues pensé rápidamente, porque pues no, ahí sí como dice, uno piensa, ¿cierto? ¿Quién es el que dice así? Me olvidó. Entonces, evalué la cosa y dije, no, pues, bueno, yo voy a hacer el análisis, me permiten. Entonces dije, pero necesito que me apaguen todas las máquinas, perdón, que los usuarios salgan de su punto de trabajo y parar por media horita.
para hacer el análisis, porque si es algo grave, pues se puede demorar. Pues como yo tampoco era que estaba seguro, entonces resulta que me puse a hacer la verificación, más o menos vi en el punto donde yo tenía conectividad, y lo que pasaba era que el cable en ese punto, el RJ45, se había soltado uno de sus cables, uno de sus conectores. Entonces eso tiene 8 pines. Esos 8 pines se conectan y los empalma, los engrapa uno automáticamente, pero ahí había uno que estaba como suelto, y pues de verdad, y también fue que me di cuenta de arepa, porque simplemente fue mover el cable y el cable automáticamente pues, se paró y salió el cablecito. Entonces ya lo volví a ponchar rápidamente, como ya pues sabía que era, yo llevaba mi herramienta, mi ponchadora y mis elementos, lo volví a ponchar, conecté y ya, todo comenzó a fluir automáticamente. Y pues obviamente a mí me dio pena salir y decir que ya quedó listo, porque si no, de pronto no me pagan. Pues como yo dije que yo era costoso, pues ahora me hago roña 20 minuticos. La verdad lo pensé así, yo soy consciente. Pero pues efectivamente estaba comenzando el mundo de la ingeniería. Entonces me devolví a la media hora y dije, listo, ya, apaguemos las máquinas y volvamos a aprender para que todos estén, pero puro cuento. Eso solamente era como por hacer ahí como dicen por ahí vulgarmente, y perdóneme Adriana, un pajazo mental. Entonces todo el mundo apagó y volvió y prendió y todo funcionó. Entonces, no, pues vaya al departamento y por su cheque. Y ya, fui al departamento por mi chequecito y ya ese fue mi primer millón. Así fue como me lo gané, en media hora. Pues me lo ha ganado como en 10 minutos, pero pues. Bueno, sigamos. Que revisar todo para cobrar Claro, bien. claro, total. Sí, no, ya con el tiempo, pues uno pues evalúa, uno va y mira y dice, no, mire, eso no es nada, es simplemente arregla ya y ya, uno da el consejo. Pero pues en ese momento, pues, estaba comenzando, como cualquiera, todos cometemos esos errores de comienzo. La red de anillo. La red de anillo es una red peligrosa, no por insegura, sino por su estructura. Es una red que efectivamente está diseñada para hacer una comunicación punto a punto. Entonces, si el señor A se quiere comunicar con el señor C o con el señor X, pues efectivamente, ¿qué tiene que hacer? Imagínense, tiene que hacer el siguiente recorrido. Por aquí, tiene que hacer este recorrido, así. Paso a paso, hasta llegar acá. ¿Sí ve? ¿Y qué pasa? Si por alguna razón el señor C está interrumpido, está bloqueado, pues no le va a permitir comunicarse con el señor X. Y ese es un inconveniente gravísimo y delicado. En la secuencia de ejecución de procesos, hay ciertos procesos de desarrollo y de ejecución que requieren una continuidad, que requieren algo sistemático, ¿correcto? O sea, paso a paso. Eso es como para una fábrica de producción. Ahí sí Una tiene fábrica que de estar un producción, proceso. más o menos, que el uno depende del otro, pase lo que pase, podrá llover, pero dependo del B, depende del A, el C depende del B, el siguiente depende del anterior, y el siguiente así depende del anterior. Entonces, es una secuencia obligatoria. Si alguno de ellos está muerto, la fábrica se para automáticamente. No hay nada que hacer. Entonces, es buena para la secuencia de procesos paso a paso, para una linealidad de ejecución que asegura el cumplimiento de la producción, porque habiendo una secuencia obligatoria, asegura la satisfacción del cliente al final del ejercicio. Así como más o menos un estudiante en una carrera o un estudio, obligatoriamente tiene que pasar por el primer semestre paso a paso. Y si el segundo semestre o el tercer semestre no existe la universidad, pues se para el estudio del paciente y ahí tiene que aplazar o esperar hasta que existe el tercer semestre. ¿Sí? Pues no ocurre, porque el gobierno garantiza y faculta a las universidades para que obligatoriamente, así sea con un solo estudiante, le presten el servicio. Pero digamos que no estuviera esa norma, pues las universidades tranquilamente, no, es que no tengo sino cinco estudiantes y no para el quinto semestre, entonces no puedo continuar. Entonces las universidades pararían, porque a medida que avanzan los semestres, la cantidad de estudiantes disminuye. ¿Por qué? Porque se fatigan, porque pierden, porque se casan, porque, bueno, lo que quiera. Dígame algo y le acepto.
Bien. Entonces, para un proceso sistemático, paso a paso, la red de anillo es perfecta. Para una continuidad de comunicación y mensajería que requiera ciertas líneas de verificación, excelente. Cuando se quiere hacer el aseguramiento de un punto, de un ente adecuado, pues tiene que pasar por los siguientes filtros. Y si los siguientes filtros, ustedes saben que el Estado está lleno de esta clase de redes, de anillo. Entonces, pasa que efectivamente allá le llega la queja a la alcaldía. La alcaldía la pasa a un departamento A o al departamento B. El departamento B tiene que ir al C obligatoriamente. ¿Y por qué no me lo manda de una vez a pago? No, 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 no. Jurídica lo tiene que verificar. Jurídica lo tiene que ver. No, 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 no. El departamento de verificación tiene que primero dar su visto bueno. Entonces el documento, el caso, la acción no pasa de ese punto. Y esa es una red de anillo, pues obviamente fracasadora porque, vea, la cosa es grave. ¿Ok? Bien. Borremos pantalla. Tenemos la red de árbol. La red de árbol, efectivamente, es una red que va de forma jerárquica, va como un diagrama de organizacional, ¿cierto? Donde el elemento principal es el que establece quién debe hacer qué cosa. Entonces, cuando llega una petición, este señor, llámese como se llame, puede ser el servidor, ordena que esa tarea la tiene que hacer esta línea de comunicación. Y fíjense que queda en una línea de bus, pero técnicamente en una línea de anillo. ¿Sí ve? Va paso a paso, obligatoriamente. Pero si la petición que fue hecha la tiene que hacer el siguiente elemento, el siguiente jefe, digamos, este es el alcalde y él pasa a un alcalde local y el alcalde local pasa a los diferentes usuarios, a diferentes departamentos que tengan que ejecutar, a producción, bueno, no sé qué departamento está en la alcaldía. Entonces, distribuye la petición para que todos efectivamente, porque dicha petición requiere que ocurran diferentes acciones. Entonces, este la distribuye automáticamente porque el control de los diferentes departamentos lo tiene el nodo anterior. ¿Ok? Ahora, cada uno de los puntos que ustedes ven en las diferentes topologías de red, llámese este, llámese este, llámese este, o este, es un nodo. ¿Correcto? Ténganlo en cuenta. ¿Por qué un nodo? ¿Por qué un nodo, compañeros? Con todo lo que hemos hablado ya tienen que tener un concepto. A ver, preguntémosle a Sergio Moreno. Don Sergio, ¿cómo le va? Bien, sí, señor. ¿Qué más, hermano? Cuénteme, respóndeme. ¿Cómo era la pregunta, profe? Qué pena. No, pero ¿dónde estaba Sergio? Dios mío. ¿Qué significa esos que yo señalé ahí? Esos nodos. ¿Qué es un nodo? Pues puede ser como el primer servidor o el primer conector. Bueno, les voy a corregir la palabra que ya le he escuchado mucho con ustedes. Me parece, yo creo, puede ser. No, como técnicos o como futuros profesionales, no pueden llegar a pensar en que yo creo, supongo, imagino. Ojo, imagínense que un médico le diga, ¿por qué a un médico no le cuenta a uno, venga, doctor, cuénteme, ¿qué está pasando? El tipo no dice, me parece que es... No, 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 el tipo dice, debo examinar, debo verificar, pero doctor, cuénteme, es que no le puedo decir, pero más o menos, que no, porque hasta que no la mire. Entonces el tipo divinamente puede decir, me parece que es un dolor de cabeza. No, 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 es una cosa terrible. ¿Una conexión o unión, profe? ¿Una unión o conexión o qué? Eso sí, es una conexión, una unión, la intersección de los demás puntos de conectividad. ¿Ok? ¿Quién lo dijo? Listo. Ese Neftalí está volando. Juan, póngame el otro punto allá en Neftalí y démosle uno a Adriana que ha estado fabricando y trabajando y juiciosa. Esa muchacha está pilosa. Se está reponiendo por las llegadas tarde. Muy bien. Yo no es que mañana le pregunten qué es un nodo y ustedes digan, ni idea. Pues ya saben qué es un nodo, ¿no? ¿Qué es un nodo? Sergio.
una conexión. Un punto de encuentro, un punto de comunicación, un punto donde se reparte y se conectan diferentes elementos. Pueden ser elementos impresoras, teléfonos, más PCs, ¿ok? Es un punto de acopio, ¿correcto? Bien, la red de malla es una red excelente, es una red una berraquera, pero tiene que tener una línea de aseguramiento, una línea de aseguramiento de ciberseguridad, de seguridad, etcétera. ¿Ok? Ojo, cuando se hable de seguridad en redes, es una cosa, y cuando se hable de ciberseguridad, es otra cosa. Ojo, porque cuando ya habla uno de ciberseguridad, pues madre, está hablando del gigante más gigante, ¿no? Cuando uno habla de seguridad es algo chimbo, es algo muy sencillito, es colocar la clave, la huella del dedo de mi teléfono. Eso es mogollo. Pero cuando hablamos de ciberseguridad, es establecer las condiciones, el qué me conecta, el cómo me conecta, el por qué me conecta, el quién me conecta. Eso se llama protocolos y ese aseguramiento necesita y requiere que efectivamente montemos un proxy, un firewall, unos antivirus, bueno, una cantidad de elementos que nos permitan realmente asegurar la entrada y la salida, el uso y el préstamo y la conexión de los diferentes datos, usuarios y dispositivos para sus fines pertinentes. Entonces, ahí viene una conexión. Y que obviamente, ¿para qué? Para que se proteja, se asegure el mejor activo de la información, el dato. El dato es el elemento más importante de la informática. Es lo que buscamos darle tratamiento, de que sea más rápido, más eficiente, más veloz, que llegue en el momento adecuado, que sea oportuno. Lo que se llama en ciberseguridad que cumpla las normas del SIT. Las normas del SIT es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. No es el SIT que tenemos acá en Bogotá, no, ojo, no se van a confundir. Cuando ustedes estén desarrollando software, ustedes tienen que aplicarle, ojo, uno en la vida, ¿qué tiene que hacer, Adriana? Usted que es toda pila. Lo único que uno seguro en la vida tiene que hacer, ¿qué es? Juan. A ver. Como es lo único en la vida que tengo que hacer. Lo más seguro que uno en la vida tiene que hacer es morirse, ¿sí o no? Pues es que ahorita fue lo único que te dije, ¿cómo así que es lo único que tengo que hacer? En la vida, uno lo más fijo y seguro es morirse. Entonces, antes de que ustedes se mueran, efectivamente tienen que, como son programadores, ustedes tienen que asegurar su software, meterle el SID al 100%, o sea, que sea un software confiable, que sea integral y que sea disponible, el SID. Entonces, pero eso no se le mete con un par de instrucciones, no, ese se le mete con una verificación de no dejar puertas traseras, de no permitir unos enlaces de backdoor, de no permitirles unos bugs, unos gusanos que permitan alterar el contenido de mi software, no dejar unos bucles, unos errores de programación garrafales, no inaugurar, inicializar las variables en un momento determinado. Entonces son errores, perdónenme la palabra, chimbos, pero se cometen, ¿correcto? Bien. La otra red, efectivamente, bueno, la red de malla, entonces, efectivamente, como se dan cuenta, permite conectarse yo con usted, usted con yo con aquello. Es una red totalmente amplia que permite conectarse uno con cualquiera y cualquiera con uno. Así de sencillo, ¿ok? Es una red que también se vuelve muy segura, hay que asegurarla, obviamente. Permite precisamente esa facilidad de poder dar protocolos, porque aparte de los permisos normales de una máquina, con el usuario, de la clave de acceso, pues eso es chimbo. Eso realmente es no lo normal. Lo tétrico es efectivamente que si el usuario A entra a mi máquina, ¿qué niveles y qué accesos le puedo permitir? Que consulte qué documentos, qué carpetas. Entonces, en cada carpeta le puedo colocar unos niveles de aseguramiento que solamente pueda consultar. Si entra a mi red, que solamente pueda consultar imágenes,
la carpeta de imágenes y ya. Y la carpeta de imágenes la mantengo vacía o la mantengo con la foto de la empresa y ya. Entonces, o le mantengo la carpeta de, bueno, cualquier carpeta. Entonces le puedo dar unos protocolos y unos permisos, unos niveles para que tenga ese aseguramiento. Porque, como les he dicho, el usuario y la contraseña, eso se viola en 5 segundos, menos, con un, con un, con una, con una app, con un algoritmo de 32 bits o 64 bits, lo viola uno el problema es darle enter y ya. Gracias, Hernán. Bueno, bien. Doble anillo. No. También sería muy segura, Sí, porque sí. se pueden dos conexiones, una principal y en las demás van enlazadas. Entonces, si hay algún, digamos, un fallo en algún cable de aquí, pues tiene la otra que lo soporta mientras se arregla. ¿De cuál me hablas? ¿De la de Maya? Doble anillo. Ah, bueno, la de doble anillo, lo que pasa es que tiene una comunicación, aparentemente podría decirse que es bidireccional, o sea, de aquí para allá y de allá para acá. No, 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 no. Es un doble anillo que facilita tener dos autopistas, pero sigue con el mismo problema del anillo sencillo, ¿sí? Entonces, debería permitir conectar y configurarse de aquí para allá y de allá para acá. O sea, el anillo exterior que permita ir en este sentido, ¿cierto? Y el anillo interior que permita ir en ese sentido, pero no. Resulta que el protocolo del servidor hasta hoy en día, la fecha, de pronto la cuántica si permita eso, va a permitir eso. Efectivamente, la cuántica de esta red solamente permite el protocolo de aquí para allá, pide permiso, pero en un solo sentido. ¿Okay? Y así, aquí efectivamente, como dice Adri, este es un cable y este es otro cable, físicamente. Entonces, pero ese cable está conectado a un nodo, a un punto, a un cliente que pide unos permisos. Entonces, él no puede en un cable sacar y en el otro entrar, no. Va en un solo sentido de petición. ¿Ok? Cumple la misma, pues facilita más velocidad, es mucho más veloz, es más ágil. Se pueden enviar dos tareas al tiempo para que efectivamente se vayan ejecutando y procesando por una línea tal cosa y por la otra tal cosa, así como creo que lo explicó Adri, me parece pertinente. Por último, tenemos las redes mixtas, ¿cierto? Efectivamente, estas redes mixtas se pueden combinar con bus, con estrella, con anillo, con árbol, con malla, con doble anillo, como lo quiera, no hay ningún inconveniente. Pero hay que tener un punto, un nodo que establezca esa conexión adecuadamente y los protocolos de comunicación pertinentes para que aseguren la conectividad. Ahí en ese punto tiene que haber un proxy, un servidor, un firewall que les permita a usted para dónde viene, por qué viene. Ustedes saben la diferencia entre un proxy y un firewall, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un proxy y un firewall? No, yo la verdad no sé. Bueno, yo les dejé una tarea de ayer, ¿cierto? A esa tarea de ayer me le agregan para mañana qué es un proxy y qué es un firewall. Mañana, hoy como llegué tarde, pues los perdoné. Entonces, mañana les pregunto a primera hora la tarea de ayer, que era, ¿cuál, Santiago? ¿Cuál es la tarea de ayer? Santiago. Santiago no está en clase. Oiga, Santiago se nos ha venido ponchando, ¿cierto, Juan? Sí, señor. Antier también lo llamamos 2 veces, sino Antier. el Bueno, hombre sí, ahí tiene los prende, negativos. sí, sí, sí. El hombre prende el video y se nos vuela. Y incluso ahorita se desconectó. La buena rumba. La buena rumba. Oiga, no veo a Santiago. Sí, señor, se desconectó totalmente. Te voy a Bueno, preguntarle mañana si sí. llega a contestar. Bueno, dígale que lo volví a llamar para preguntar y se ganó otro negativo. Ya tiene 3 negativos. Virgen Listo. Santa. Cada Ahí se negativo lo vale pongo. 0,5. Mierda. Ya. Perdón, un tico. ¿Aló?
Profe, un proxy es un ordenador, ¿no? O algo así de, ¿o qué? No, pero sí es, espérame. Sí, puede ser un ordenador, puede ser de todas formas puede ser físico o puede ser lógico, tanto el fireware como el proxy. En ambos casos pueden ser lógicos o pueden ser físicos. Cuando hablamos de lógicos, significa que un proxy o un fireware puede ser un programa, o un proxy o un software, Un un proxy o servidor, puede ser un exacto, servidor. puede ser un servidor, puede ser una terminal, puede ser una tarjeta. ¿Listo? Listo. Como Gracias, el que profe. administra como el que administra las, Protocolos los de Mandar la datos, tarea. permisos, los los permisos. protocolos. Sí, Ujú. señora, sí, señora. Bien, Adrianita. Veas, Otro punto para Adriana, profe. no, porque no, no. No, no, ya le coloqué su punto por participación el día de hoy. Fue la única que participó. Es que a mí me Ah, la gusta todo única. este tema de las redes. Ah, bueno, me Es que encanta, ella me sí encanta. sabe. ¿Qué sabe de redes, Adriana? Cuéntenos, a ver. Confiésese. No, pues es que lo que son las redes, digamos, en los call centers se utilizan mucho, demasiado. Y más que todo, pues las conexiones y lo demás, y pues me gusta mucho. Ah, Porque perfecto. pues digamos como he trabajado así en soporte, entonces pues digamos, yo he visto un poquito más la práctica, pero pues a mí me falta mucho lo que es teoría y pues Sí. por no tener la certificación es que pues me he podido seguir. Ah, bueno. Te voy a botar una línea para que te certifiques con Micro. Hay varias líneas de certificaciones de cursos básicos para que se certifiquen y eso les vale un montón en su hoja de vida. Oigan, muchachos, cuando estén haciendo un curso, un taller, alguna cosa, o cuando puedan hacerlo, háganlo en esta línea. Pues si este va a ser su futuro, porque si van a terminar mañana sembrando árboles, pues es otro cuento, pero si van a seguir por la línea de las redes, la programación, de la ingeniería de sistemas, pues cualquier documento certificable, métanlo en su hoja de vida. Mire, eso es oro, eso es oro. Vea, les voy a confesar una cosa, yo soy cazatalentos. Cuando me llegan unas hojas de vida chimbísimas, pero limpias, únicamente, soy ingeniero, soy el playboy, he estado y ya, no me mandan soportes, no me mandan nada, me la mandan siempre. Entonces automáticamente la rompo. No sirve ni para la caneca, ¿correcto? Entonces esas hojas de vida no sirven así, nada bueno. Bueno, muchachos, sigamos. Esto ya estuvo acá. Sagrada del Hijo. Vamos, ahorita que lo que tú dices es cierto, porque a veces yo tengo muchos, pues que la mayoría de mis compañeros o de mis amigos, pues son ingenieros ya o están haciendo el proceso o pues ya están especializados. Y ellos sí tienen, algunos tienen de pronto solamente lo que vieron en la universidad y no más. Y no Como más. hay otros que ya tienen varios cursos en varias cositas, entonces pues sí, la diferencia es mucha. Y más los Claro, que son como empíricos también, que uno dice, ¿de dónde saco todo eso? Dice, no, pues uno va estudiando solo, aparte. sí, Entonces, correcto. sí, es como cada quien. Eso es cierto. Mire, la gente quiere volverse hacker. La verdad, aquí en el mundo de la ingeniería, no hablo de la panadería. En el mundo de la ingeniería y los sistemas, la gente quiere volverse hacker, pero resulta que no sabe qué es software, no sabe qué es hardware, no sabe qué es un sistema. Y así es muy berraco, eso es muy imposible. Lo que yo les digo casi siempre cuando yo edito charlas de auditoría o alguna cosa, les digo, primero identifiquen los riesgos, primero identifiquen las vulnerabilidades. ¿Cuánto les lleva eso? Les lleva medio año o hasta un año identificando riesgos, vulnerabilidades, peligros. Cuando usted tiene ya bien eso, vea, muchachos, cuando usted está haciendo un curso de conducción, no es que estén aprendiendo a manejar, no, están aprendiendo a esquivar los obstáculos. ¿Sí se han dado cuenta? Usted tiene que analizar, ¿quién ha tomado un curso de conducción? ¿O quién aprendió a manejar? Yo, y sí, la verdad, sí. Es Y eso. pues los Esa sí me términos gustó, y está buena. dónde están las cosas más que todo. Ya Correcto, después es sentido común de uno. es correcto. Sí, es Aprendes a identificarlos. esquivar, no a manejar, está bueno. No, verdad. Y es que la verdad hoy en día uno maneja a la defensiva. No es que uno ande de berraco ni bravo, no. Yo manejo realmente Toca. mirando que el man de lado venga
como que derechito y venga por su carril adecuado. Cuando calculo la velocidad que un man viene por detrás a 50.000 por hora, trato de quitarme Un ladito. de ladito, sí. No, no, ni le freno, sino que o acelero si puedo, o mantengo mi marcha constante, ¿correcto? Porque si veo que el man de adelante frena mucho, para mucho, maneja Uno como en trata de zigzag, pasarlo. exacto, o lo paso o me voy yo para otro lado, porque ese es un peligro. Si alguien me cierra, digo, bueno, listo, chévere, chao, ¿ya? Porque el man se va con su berraquera para adelante y yo me quedo tranquilo, vivo y sano, y con mi carrito bueno. Bueno, acá vemos, muchachos, unos ejemplos y sus conceptos que les voy a dejar en diapositiva de cómo son las diferentes topologías. Ahí están los contenidos, las especificaciones, pues ya las hablamos, ya las destrozamos una a una, pues no vale leerles lo que está en los diferentes documentos y libros y en la misma internet. Entonces, pues este concepto ya lo acabamos de hablar. Lo pueden volver a leer para que refuercen su concepto y adecuadamente puedan entender el tema, ¿ok? No se les olvide que es un nodo, ¿no? Bien, ahí vemos, fíjense aquí la red de estrella está conectada este es un router, ¿sí? Que concentra todos los cables, pero él está debidamente administrado por un servidor. Digamos, un ejemplo, el servidor puede ser, ¿cuál le ponemos? Este, puede ser este, el servidor, ¿sí? Y él, porque el servidor central no tiene esa cantidad de conexiones, no va a tener 38, Puertos. exacto, 38 puertos para que se conecten, ¿no? Entonces él dispone de un dispositivo que se llama router, switch, rack, lo que sea, y le facilita a los demás usuarios la conectividad. ¿Listo? La de Estrella, una red magnífica, excelente, que permite intercambiar, comunicarse, lo que usted quiera. Es muy buena, la verdad. Pero como les dije, no se deje enviar porque, profe, recuerda y está grabado. Usted dijo que la mejor red era la Estrella. No. ¿De qué depende la selección de una topología, compañeros? Ferney, no le he preguntado a Ferney. Bueno, que responda. Dale, Juan, respóndeme, no hay problema. Pues depende del análisis que se haga, ¿no? Depende del análisis, del levantamiento de información. ¿De qué más depende, Ferney? Ferney se nos voló, Juan. Qué tristeza. No, yo estoy aquí. Ah, bueno, Ferney. No me asuste, hermano, dije, son dos. ¿De qué también depende esa selección de una topología, Ferney? Pues depende de lo que necesite la empresa. Depende de la necesidad, claro. ¿Sí? Entonces, entre necesidad, porque mire de qué depende efectivamente las buenas prácticas, de qué depende el desarrollo de un proceso, pues de una petición, de una necesidad, ¿sí? Todo surge a razón de una necesidad y efectivamente se establece un paso a paso de implementación, de diseño, de producción, de almacenamiento y efectivamente ustedes que son programadores natos, ustedes saben que hay un ciclo de vida de desarrollo de un proceso, ¿cierto? De un programa. Entonces, ese ciclo depende efectivamente de una entrada, de un salir, de una petición. Y esa petición es una necesidad. Y si no, realmente no hiciéramos un programa. Uno hace un programa por una necesidad, por un problema, ¿o no? Bien, Ferney, sí, señor. Muy cierto. Acá tenemos ya una mixta igualmente. Bien, algunos elementos y conceptos estándares que los dejo acá, como el concepto de ancho de banda, es la capacidad que tiene una red, es la capacidad que tiene una red para transmitir datos. A eso se le denomina ancho de banda. Entonces lo podemos traer al mundo real, donde el ancho de banda es la autopista sur, bueno, la autopista norte. Autopista sur no hay, realmente ese es un cuentazo que nos han metido los políticos a nosotros y nosotros le hemos creído de plano. Y los periodistas se les llena la boca de decir la autopista sur. Dios mío, digo, no, qué tristeza le ayudan a esta desgraciados. Entonces, la autopista norte, que a pesar de que es una trocha, ¿cierto? Pues, pero bueno, tiene pinta de autopista. Está llena de turupes. Sí, yo que vivo en Chía soy sufrido por ese tema.
Entonces, pero sin embargo, digamos que la autopista es el ancho que tiene la capacidad de poder viajar una cantidad de carros en línea. Entonces, en ese caso, entre Chía y más o menos la 280, ampliaron los carriles a 6 carriles, a 5 y 6 carriles. Desde la 280 o 220 para acá, solamente hay capacidad para 3 carriles. Entonces Hasta hay el un terminal. embudo. Hasta el terminal, sí señor, exactamente, sí. Hay de para acá, ya eso varía, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces la cosa se complica. Entonces, efectivamente, a esa capacidad de poder transportar al mismo tiempo, en el mismo segundo, una cantidad de carros, se denomina la capacidad y el ancho de banda, el ancho de la autopista. Ahí, en este caso, en informática, es la capacidad que tiene de llevar bits, porque recuerde que lo que estamos enviando son bits, datos convertidos en bits, o sea, ceros y unos. La cantidad de ceros y unos que yo pueda colocar en paralelo, ¿cierto? ¿Sí? Para poderlos enviar automáticamente. Entonces, a eso se le denomina el ancho de banda. ¿Ok? Recuerde que, como veremos más adelante, la señal de datos es una señal digital que es diferente a la señal análoga, ¿no? Y eso lo veremos más adelante. ¿Qué es el throughput? Se refiere a la tasa promedio de datos o mensajes que han sido transferidos exitosamente. Entonces, resulta que de Chía parten 15, bueno, no 15, hablemos de 15 carros, ¿sí? 15 carros al tiempo. Bueno, no todos al tiempo. 6 y 6 y 6. 6, 12 y 4. Y 3 al final. Uy, gracias. Entonces, por alguna razón, 2 de esos carros, uno pinchó y el otro se fue a la bahía. Entonces, llegaron solamente 13 al punto destino, digamos que al terminal. Entonces, a eso, a la cantidad de carros que llegaron, a la cantidad de bits que lograron llegar al otro lado, se denomina el throughput, la capacidad de poder entregar la cantidad de bits que partieron a su destino, ¿correcto? ¿Y qué es el GoPut? Es la cantidad de bits de información utilizables que se envían en la red en un destino determinado. Entonces, por unidad de tiempo. Entonces, el GoPut se refiere a que yo puedo enviar desde Chía para acá 15 carros cada segundo, ¿sí? O puedo enviar de Chía para acá 15 carros cada media hora. Entonces, a esa capacidad de poder reunir 15 carros allá en el portal de Chía y enviarlos para acá cada media hora, es el famoso GoPut, ¿correcto? Que no es nada que ver con el throughput. El throughput es la cantidad de carros que llegan al final del ejercicio. Entonces resulta que mi capacidad constante de poder enviar 15 carros cada media hora o cada 5 minutos, pero que sea frecuente, que sea constante, porque no es que yo envío 15, al otro media hora envío 15, pero al otro media hora envío 8. No, entonces no es la capacidad. Significa que tendría que promediar 15, 15 y 8, me daría una diferencia más o menos como de unos 12 en promedio, ¿cierto? Entonces mi capacidad promedio de enviar sería de 8. Pero si constantemente puedo enviar 15 en cada paquete, pues ese es mi GoPut, ¿correcto? En este caso la Sería cantidad... como, digamos, la velocidad que tú contratas con el operador. Digamos, si tú contratas 40 y esto va por cable, entonces tiene 2 dispositivos conectados. Esos 40 se dividen en 2, 20 y 20. Es Y correcto. ahí tendría que pasarte 20 y 20. Ese sería el constante. Ese Y sería la si constante. se te está pasando 10, pues ahí ya pierdo el te toca año. mirar. Sí, ya pierdo el año. ¿Sí? Es la capacidad de producción. Adri, perfecto, sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, muchachos, muy bien. Entonces, espero que hayan entendido el concepto. Mañana miramos el concepto de host y el concepto de subred y ya terminamos una primera fase de introducción a las redes. ¿Listo?
¿Alguna inquietud, sátira, reproche, insinuación? No, señor. ¿Vamos entendiendo? ¿No vamos entendiendo? ¿Está claro? Vamos bien. Ah, Bueno, muchachos, Dios los bendiga. Les habló José Antonio Martínez. Feliz resto de día. Una A ti, preguntita profe. ya personal. Dios, que Gracias. tenga buen Gracias, día. profe. Chao, chao, un abrazo. Gracias. Chao, chao. Una preguntita Señor ya Dámenes, personal. dale. lo que pasa es que, digamos, yo pagué en mayo, yo pagué lo de la universidad, lo de un periodo, pagué 600. Y digamos, pues vale 900, pero ya yo iba a pagar 300 y en mayo pagué los 600. Y resulta y pasa que yo boté ese desprendible y no lo mandé a la universidad. Pero yo no me acuerdo la fe. Yo no me acuerdo la fecha que lo pagué y el banco me está diciendo que tengo que acordarme la fecha y pues, paila, ¿será que la universidad no me resuelve el chicharrón o qué? Uy, hermano, así como están las cosas allá, creería que no. Pero sería interesante, viejo, elabora una carta. Señores universidad, registro y control de notas o cartera, solicito, se verifique el pago, pero no se acuerda más o menos entre el periodo del 1 y el 5 de tal mes, realicé No, una- yo lo pagué yo lo pagué porque yo en esa me atrasé y lo pagué como desde el 10 al 20, más o menos, de mayo. Eso. Entonces haga una carta a ver si le pueden verificar ese pago para que le den un recibo de expedición, que porque de alguna forma usted votó el recibo. Pero solicítelo, hágalo como una petición. Ah, pero el correo de la universidad, un correo de la Sí, universidad, ¿no? sí, señor. Allá hay un Como atención apartado. al cliente, atención Sí, al usuario. sí, señor, pero pues allá, claro que le queda más fácil, viejo, ir personalmente, te atienden mejor. Allá Ah, listo. a la Casa Verde. ¿Sí sabe dónde queda la Casa Verde? No, Ahí en la sobre esquina, en la esquina, sobre la séptima, Al frente. al al frente de la frente. universidad. Sí, señor. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, un abrazo, Nef. Listo. Profe, Dios. una pregunta. Dame, ¿Cuándo se San. puede pagar así? O sea, yo creo que estoy pagando semestral. ¿Cuándo? No, lo puedes pagar ahora por PSE o por algún medio de pago que indica ahí. Ahí en plataforma están los medios de pago y están todos los recursos para poder pagar. Las Ah, listo. alternativas. Listo, Bueno, profe, bien. gracias. Un abrazo. Un abrazo, cuídense. Gracias, profe. Chao, Adri. Un Bendiciones. abrazo. Lo mismo, les bendiga.